Pese a un alto nivel de tensión entre Rusia y Occidente por Ucrania, Moscú asegura que no busca una guerra con armas atómicas. Sin embargo, advierte del posible uso de otro tipo de armamentos que posee y alerta. Lo vuelve a repetir. El aparato de la diplomacia, por otra parte, asegura que Occidente, en su batalla contra Moscú, pues se ha mantenido en un callejón y se ha metido de lleno en un callejón sin salida. Les contamos. En una entrevista concedida al canal Sky News en árabe, el titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declara que su país no quiere una guerra nuclear y considera inapropiado hablar de cuándo apretar el botón rojo. Estamos hablando de líneas rojas, esperando que nuestras evaluaciones y declaraciones sean escuchadas por personas inteligentes que toman decisiones. Es algo poco serio decir que si mañana ustedes no hacen lo que les exijo, presionaremos el botón rojo. Al mismo tiempo, el canciller ruso aseguró que Moscú tiene armas que tendrán graves consecuencias para quienes manejan el régimen ucraniano. Aseveró que ese tipo de armas están en plena preparación para el combate. En ese contexto, el aparato de la diplomacia rusa señaló a los países occidentales por la crisis en Ucrania, porque siguen armando y financiando al ejecutivo de Zelensky. Uno de los factores determinantes de la situación internacional sigue siendo la crisis en torno a Ucrania, que los occidentales están utilizando literalmente como ariete contra nuestro país. Para ello siguen inyectando armas y dinero al régimen de Kiev, presentan pseudoiniciativas de paz y tratan de atraer a su lado al mayor número posible de países. En cuanto al lineamiento de la Unión Europea hacia el conflicto en Ucrania, Zaharova denunció que sin voluntad propia sigue el camino de confrontación que es como suicidio. Ya hemos dicho muchas veces que la Unión Europea ha perdido toda independencia, ha perdido la cabeza y paralizado su voluntad para continuar siguiendo un camino de confrontación y para la Unión Europea suicida. Se trata de un camino de escalada de tensiones con Rusia. La vocera rusa aclaró que los occidentales que buscan victoria en el campo de batalla contra Moscú se han metido en un callejón sin salida. Vamos a hablar con Tadeo Castiglioni, analista internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado Jaime. Como siempre, un placer. Placer es nuestro, Tadeo. Bueno, pues ya estábamos escuchando qué se dice por parte de Rusia. Vamos a analizar el siguiente escenario. A ver, la OTAN intensifica ejercicios previendo una posible crisis en el Ártico y Rusia dice que está preparada para defender sus intereses. Pero aquí lo más preocupante es que medios occidentales hablan de guerra nuclear y del uso de armas de largo alcance, Tadeo. ¿Hasta dónde es posible o no activar ese botón rojo del que habla Sergei Lavrov? Bueno, aunque Rusia no quiere una guerra nuclear. Claramente, estamos viviendo un escenario de escalada de conflicto internacional en torno a la situación en Ucrania, en donde Occidente no ha atendido ni entendido el mensaje de Moscú que se ha lanzado de manera reiterada sobre las líneas rojas. Estas líneas rojas que Moscú ha tachado de que la violación de estas líneas rojas puede llevar a cabo una escalada de conflicto a gran escala. Lo último que ha estado evolucionando en esta situación es los permisos de los gobiernos de la Unión Europea, de la OTAN, al gobierno ucraniano de utilizar misiles de largo alcance para atacar zonas profundas, sensibles y estratégicas dentro de la Federación Rusa. Y Rusia ya ha dicho que esto es una línea roja que no se puede permitir. Pero dentro de la nueva doctrina militar nuclear de la Federación Rusa es necesario considerar que dentro de esta doctrina se habla que no existe un mundo sin Rusia. La única posibilidad de que Rusia utilice armas de destrucción masiva es si ve en juego su existencia y si se ve en riesgo su propia existencia. Planes que sí tiene la Unión Europea
que ya ha hablado en reiteradas ocasiones de, por ejemplo, dividir Rusia en 20, 40 estados y así destruir de una vez por todas la Federación Rusa. Bueno, eso es una de esas líneas rojas en las cuales se habla de un mundo sin Rusia. Bueno, un mundo sin Rusia es un mundo sin mundo. Entonces, esas son las líneas rojas de las que también ha estado hablando Lavrov, que se espera que las autoridades europeas entiendan y entren en raciocinio y no sigan este juego de provocaciones que tienen todas las de perder. Estamos hablando lamentablemente de situaciones muy riesgosas a nivel internacional que ponen en riesgo la paz, entre comillas paz, porque vivimos en un mundo muy convulso, pero que ponen en riesgo una guerra que nadie toma las dimensiones de lo que esto podría estallar, por lo cual es necesario tener en cuenta estas líneas rojas de Moscú y las provocaciones continuas de parte de los países de la Unión Europea como también de la OTAN, que siguen esta campaña de desestabilización continua para liquidar como objetivo final, liquidar y debilitar a la Federación Rusa. Tadeo, quiero aprovechar este contacto para hablar contigo sobre el patrocinio occidental hacia Kiev, porque países occidentales, integrantes de la OTAN, muy aliados a Estados Unidos, siguen armando a Ucrania y además financiando al ejecutivo de Zelensky. ¿Hasta cuándo será Ucrania la punta de lanza de estos países que integran la OTAN, de estos países aliados a Estados Unidos? Esos que además no se atreven a encarar a Rusia y están utilizando a Ucrania. Claramente, y estamos delante de, primero que nada, un régimen supremacista nazi que tiene el control del gobierno central de Kiev. Creo que es necesario recalcar que el gobierno actual de Zelensky es un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, porque en el mes de mayo se le venció su mandato, no convocó elecciones, tiene prohibido 12 partidos políticos opositores, existe en Ucrania una gran persecución política, existe en Ucrania una gran persecución étnica, lingüística y hasta religiosa en contra de la Iglesia Ortodoxa rusa, por lo cual estamos delante de un régimen totalmente criminal que no entiende ninguna razón y que ha estado haciendo el rol de tonto útil en esta guerra en contra de Rusia, siendo un estado proxy, siendo un ariete utilizado por los europeos para tratar de debilitar a la Federación Rusa. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de que este comentario que una vez hizo Joe Biden respecto a que la guerra será hasta el último ucraniano parece ser el escenario real. No hay una revuelta del pueblo ucraniano en su conjunto para detener esta camarilla de delincuentes que está llevando al país al colapso, lo cual nos hace entender de que este país nació muerto desde el año 90 hasta acá, un país que se ha estado autodestruyendo, un país que no tiene historia y que esto lo han entendido gran parte de las poblaciones ucranianas del este que están tratando de volver al redil ruso, y esto hay que recalcarlo totalmente. Por ejemplo, que en la actualidad hay grupos de partisanos combatiendo en Kharkov y en otras regiones aún bajo el control del gobierno del régimen de Kiev, que están buscando y están saboteando a las líneas ucranianas para que esas regiones vuelvan al redil ruso, en las cuales históricamente han sido de Rusia y no de este estado fallido que se ha convertido Ucrania. Por lo cual el rol de Ucrania lamentablemente sigue siendo de un peón de los intereses occidentales en esta guerra contra Rusia, en las cuales no tiene destino alguno y lamentablemente van a continuar hasta el último ucraniano. Muchas gracias, Tadeo. Buen fin de semana para ti. Ya nos veremos la semana que viene aquí en El Porqué de las Noticias. Vamos a proseguir nuestro programa.